además de felicitar a Tiziana por su nombramiento y agradecerle a Felipe por su excelente gestión, es la posibilidad luego de 15 meses de estar en forma presencial. La verdad que se echa de menos, ya frente al computador durante muchas horas uno termina dudando si sus capacidades cognitivas están bien. Esta semana, luego de 5 videoconferencias, al final cuando terminé diciendo al computador, chao, nos vemos mañana. Y eso me preocupó, si hubiese quedado hasta ahí, pero me contestó sí por el otro lado y me dice, tremendo día tuviste hoy. Oye, la cosa se está complicando, así que me hacía falta tener la posibilidad de hacer una presentación de esta manera y tener el contacto que siempre es necesario. El hecho es que nos ha cambiado la realidad, pero también es cierto que en este océano de incertidumbres, en este desierto de incertidumbre, hay archipiélagos de certezas. Y yo creo que ahí nos tenemos que focalizar. El emprendedor, el empresario, en un entorno tan complicado como este, tiene que identificar claramente qué es lo que puedo gerenciar y qué es lo que yo no puedo gerenciar. Eso es fundamental en un entorno como el que estamos viviendo. Entonces, tenemos archipiélagos de certeza, tenemos oasis en ese desierto, y bueno, eso es lo que tenemos que identificar. Y lo que nos da luces en esa dirección son las megatendencias. O sea, son corrientes, son fuerzas que ninguno de nosotros individualmente, ninguna de nuestras empresas las puede cambiar. Y básicamente esas megatendencias, que lo que ha hecho la pandemia realmente es acelerarlas. Lo que estaba previsto que iba a ocurrir dentro de 5 o 10 años, un buen día se nos convirtió en presente. Y esas megatendencias son cambio climático. Y entonces eso conlleva a toda una transformación, por ejemplo, de la industria energética que a nosotros tanto nos afecta, que surgen las renovables, por solamente mencionar una de ellas, o lo que tiene que ver con el cambio demográfico, que significa que a nivel mundial la población está envejeciendo rápidamente. Y entonces tenemos que ver cómo afecta eso a nuestros negocios, porque si usted hace pañales para bebé, a lo mejor va a tener que hacer pañales para la tercera edad. O cuando vemos que China, a mitad de este siglo, va a dejar de ser el país con mayor población y lo va a ser la India, o Nigeria va a tener más población que la que va a tener toda Europa, o Venezuela, antes de la situación que estábamos viviendo, ya estaba prevista que llegábamos a un tope de 50 millones y luego empezábamos a envejecer. Resulta que envejecimos mucho más rápido de lo previsto. Entonces, ¿cómo va a afectar a nuestros negocios esa megatendencia? O la megatendencia que tiene que ver con urbanización, las grandes concentraciones en las ciudades, o lo que tiene que ver con el cambio de poder a nivel mundial, los conflictos entre China y Estados Unidos, Europa. Pero indudablemente que de todas las megatendencias, porque las que estamos viendo allí siempre han estado presentes en la humanidad, la que realmente es la nueva gran megatendencia es la irrupción tecnológica. Y entonces, bueno, esa megatendencia, que insisto, nos da orientación de lo que va a estar ocurriendo en los próximos años, tenemos nosotros que pasearnos para ver cómo va a afectar a nuestros negocios en lo que tiene que ver con nuestra capacidad de adaptación a esa nueva realidad, con lo que tiene que ver con los hábitos de consumo de esos cambios que se están produciendo en la sociedad, y allí obviamente que hay oportunidades. Y allí es donde tenemos entonces que poner el foco. Si nos paseamos rápidamente y queremos tener un mapa general de decir, bueno, cuáles son esas irrupciones tecnológicas y que están afectando y que van a afectar a todos nuestros negocios, no hay excepción, ninguno de nuestros negocios se va a escapar a ello. Es lo que la firma PwC ha identificado como las 8 tecnologías esenciales, que repito, va a afectar a todos nuestros negocios, que tiene que ver con Internet de las cosas, que tiene que ver con la realidad aumentada, que tiene que ver con la realidad virtual, que tiene que ver con blockchain, que tiene que ver con la inteligencia artificial, con la impresión 3D, que tiene que ver con los drones y que tiene que ver con la robótica. Todos nuestros negocios serán afectados por estas 8 tecnologías. Por supuesto, transversalmente luego tienen los temas de Big Data, tienen los temas de bioseguridad,
Pero esas 8 tecnologías, cada quien tiene que revisarlas para ver cómo va a afectar a su negocio. Hagas lo que hagas, te va a afectar. En Venezuela, esto es un estudio hecho por PwC antes de la pandemia, resulta que la inteligencia artificial no la teníamos en la agenda. Y podemos ver allí incluso que cuando nos comparamos con países de la región, no solamente ya con el mundo, nosotros en materia de inteligencia artificial, cuando se le preguntó a los CEO en Venezuela si eso estaba en la agenda de los próximos 3 años, la gran mayoría no lo tenía en la agenda. Si nosotros hubiésemos hecho ese estudio, como decía anteriormente, de la influencia que van a tener las megatendencias, esto nos hubiese tomado en mejor posición. Y entiendo que cuando hablamos de Venezuela es lógico que todos decimos, pero ¿cómo me ocupo de esto si estoy atendiendo, si tengo o no tengo luz, si tengo o no tengo internet? Bueno, pero tiene que estar en la agenda. Tiene que estar en la agenda porque usted como empresario puede sobrevivir al socialismo del siglo XXI, pero a lo mejor no sobrevive a la 4ª revolución industrial. Y sería bien lamentable. O sea, como se diría popularmente, tanto nadar para morir en la orilla no tendría sentido. Entonces, aquí tenemos que estar montados a la vez sobre 2 patinetas. O sea, está montado en una patineta que es la transformación que está ocurriendo en el mundo, pero también tiene que estar montado en la patineta de lo que es la realidad en Venezuela. Y en ese sentido, por supuesto que la tecnología está irrumpiendo, pero tenemos que buscar el equilibrio también entre la parte humana y la parte tecnológica, que eso no es nuevo. O sea, durante siglos el ser humano ha estado batallando entre lo científico y las ciencias humanas. O sea, ese equilibrio, que se ha convertido prácticamente en un arte, bueno, hoy está más vigente que nunca. Y no debemos caer en el miedo, por ejemplo, cuando se dice, no, es que la tecnología está reemplazando al hombre y se están perdiendo muchos puestos de trabajo. Eso científicamente no está demostrado. Lo que sí está demostrado es que las 3 revoluciones anteriores crearon más trabajo que lo que destruyeron. Y esta no tiene por qué ser la excepción. Lo que van a hacer es nuevas profesiones que ni siquiera conocemos hoy. Y las que existen tendrán que transformarse. Y ahí es donde está el gran reto. Pero cuando surgió el vehículo, el que manejaba una carreta, claro que estaba preocupado. Porque sentía que se iba a quedar sin trabajo. Entonces, ¿qué pasó? El que se quedó estático y dijo, me quedé sin trabajo, o el que manejaba la carreta, que aprendió a manejar el vehículo. Entonces, se trata de aprender entonces a manejar este nuevo vehículo que viene cargado de tecnología, pero donde la pandemia ha demostrado la capacidad de adaptación que tiene el ser humano. Hace apenas 15 meses, usted hablaba a alguien de Zoom, ¿y Zoom qué? ¿Qué sabía que es Zoom? Hoy no, hoy tú dices, vamos a tener una videoconferencia y la persona te dice, ¿y es por Zoom? ¿O por Google Meet? ¿O la hacemos por Microsoft Teams? O sea, todo el mundo se volvió un experto en cuestión de meses. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha roto otro paradigma. Hay gente que viejo loro no aprende a hablar. Eso no es verdad. Loro viejo sí aprende a hablar. Lo que tiene que poner una música bonita, que a él le guste, que a él le entusiasme. Entonces, el loro viejo sí aprende a hablar. Y los loros viejos vamos a tener que durar más tiempo. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que la esperanza de vida cada vez es mayor. Y nos va a tocar entonces adaptarnos a esa nueva circunstancia. Para eso, bueno, resiliencia. Y en Venezuela la resiliencia es necesaria. Por supuesto que lo es. Pero ya eso nosotros hace tiempo que lo superamos. Eso no es que tenemos que ser resilientes. O sea, nosotros llevamos 20 años siendo resilientes. Nosotros lo que tenemos, perdón, vamos atrás. Nosotros lo que tenemos es que ser longánimos. Longánimo, cuando yo utilizo esta palabra, todo el mundo la tentación de meterse en Google para ver qué significa longánimo. Longánimo es una palabra en desuso de carácter bíblico, pero que lo que estamos viviendo es bíblico. Entonces, claro que tenemos que apelar a palabras como longánimo. ¿Y qué significa longánimo? Bueno, superar la adversidad, perseverancia en la adversidad. Eso es lo que estamos haciendo. Perseverancia en la adversidad. Pero esa palabra también te dice que tienes que ser con el prójimo, tienes que ser generoso. Y si algo nos ha enseñado esta pandemia, literalmente es que algo que ocurre en la China nos afecta a todos. Entonces tenemos que tener conciencia de lo que representamos dentro de la sociedad. Entonces tenemos que ser no solamente resilientes, sino que tenemos que ser longánimos. Y lo podemos hacer también. Entonces nosotros tenemos que lograr esa combinación entre lo científico, la tecnología
y entre el humano la conexión del prójimo. Que si tu vecino está mal, tarde o temprano te va a afectar. No sirve que tú solamente te salves, porque puede estar muy bien, pero si tu vecino está mal, es cuestión de tiempo de que él en algún momento va a intentar entrar en tu casa. Entonces, de esto tenemos que salvarnos todos. Ahora, no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque esta crisis probablemente sea la primera crisis que como especie humana estamos viviendo, que es asimétrica como ninguna otra. ¿Qué significa que es asimétrica? Que todos estamos metidos en la misma tempestad. Claro, pero no todos estamos en el mismo barco. Es la misma tempestad, pero no todos estamos en el mismo barco, tenemos que estar conscientes. Hay unos que están en un submarino, hay otros que están montados encima de un transatlántico, hay otros que están en un barco, hay otros que están en una lancha, hay otros que están montados encima de un pedazo de madera, y hay otros que simplemente están nado. Entonces son realidades totalmente distintas, sin embargo estamos en la misma tempestad. Entonces no hay recetas únicas. Cada quien tiene que hacer su propio análisis, pero tomando en cuenta de que tenemos que salvarnos todos y que esto es un momento realmente extraordinario. Muy rápidamente, Yairé habló de las distintas tecnologías. Aquí básicamente repaso las principales tecnologías, tendencias que vamos a tener durante el año 2021. Lamentablemente algunas de ellas, como puede ser el caso del 5G, no está presente en Venezuela. Tenemos que seguir insistiendo para poder tener acceso a esas nuevas tecnologías. Pero dentro de los retos principales que tenemos es acortar la brecha entre las competencias y habilidades que tiene nuestro personal y las que está demandando la nueva realidad. ¿Y qué pasó? Que como todo se aceleró, nosotros tenemos que acelerar ese plan de formación rápidamente para que nuestro personal esté capacitado para poder aprovechar esas circunstancias. Yo decía el otro día, y los que tenemos algunos años nos vamos a acordar de eso, de la CUDE. ¿Te acuerdas? ACUDE, le estamos esperando. Bueno, no ACIDE, ACUDE. También. Entonces, hay que hacer un ACUDE tecnológico. Tenemos que intensificar la formación tecnológica para cortar esa brecha lo antes posible, porque todo se nos aceleró. Y si no lo hacemos, bueno, las desigualdades van a ser mayores. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya cada vez más las empresas están exigiendo personas que tengan capacidad de análisis y de minería de datos, que es una tendencia. Y repito, a eso no tenemos que tenerle miedo. Al igual que no le tuvimos miedo al Zoom, no hay que tenerle miedo a estas nuevas tecnologías. Porque ya fíjense, desde el año 2018, en Estados Unidos hay universidades ya trabajando en esto. Entonces nuestro reto es que en nuestras universidades tenemos que incorporar esto. Nuestro gran reto en este momento es educación, como lo ha sido durante mucho tiempo. Si nosotros no superamos, si nosotros no ponemos el foco en la formación, en la educación, pensando en el futuro, no vamos a lograr nada que sea sostenible. Lamentablemente nuestras universidades sabemos en las condiciones que están. Entonces el sector empresarial, el que tenga un pequeño negocio, tiene que apoyar a su personal. No hay nada más motivante que te llegue un empleado que te diga quiero estudiar y que tú lo puedas ayudar. Tienes que ayudarlo, porque de eso se trata. O sea, si nosotros tenemos como eje central la educación para un mejor futuro, habremos ganado la mitad de la pelea sin lugar a dudas. Los niveles de digitalización ya se venían advirtiendo de que era algo fundamental. No me detengo, y también lo tocó excelentemente bien, pero es importante saber y tomarnos ese diagnóstico y decir, ¿dónde estoy yo? ¿Cuál es mi nivel? ¿Yo soy un novato digital o yo soy un campeón digital? Muy pocos pueden decir que son campeones porque todo el mundo se está formando. Pero hay que tomar conciencia de en qué nivel estoy yo. O sea, estoy en básica, estoy en secundaria, estoy en posgrado, porque eso va a ser importante en este momento de ese diagnóstico, de manera que si nosotros hacemos principalmente, son las preguntas que creo que nos deberíamos estar haciendo, nosotros la estrategia, hoy más que nunca, es fundamental. Según vaya viniendo, vamos viendo. Esa yo creo que es la frase que más daño nos ha hecho. Según vaya viniendo, vamos viendo. En Venezuela no se puede planificar, porque 3 meses es largo plazo. Eso es mentira. Claro que hay que planificar. En la medida que tú tienes más adversidades, tienes que planificar, porque tu margen de error es menor. Ahora, eso no implica que tú lo revises constantemente. Pero si tú sabes que la población está envejeciendo, y le puedo dar la certeza que el que estudie hoy enfermería no se va a quedar sin trabajo. ¿Por qué? Porque se va a requerir muchos enfermeros. Por dar un ejemplo y salirnos un poco de lo tecnológico. Entonces, si hay orientaciones
que te permiten aquí planificar. Ahora, lo complejo está en el caso nuestro es que estamos como manejando un vehículo donde tienes que tener las luces cortas para no caer en los huecos que tienes en el día a día, que no tienes luz, que no consigues el diésel, lo que sea, que está en el corto plazo, que tengo problemas de flujo de caja, pero hay que levantar las luces largas para ver el futuro que tiene. Entonces hay que ir combinando esas dos luces, y eso es lo que yo le decía, es gerenciar montado en dos patinetas, que es más complicado, que es lo que le está tocando incluso a los países nuevos. Cuando yo hablo con mi contraparte de Argentina o de Chile, y entonces ellos me dicen, esto es que tengo mucha incertidumbre, y yo les digo, ¿tú sabes lo que estás diciendo? No, ¿verdad? Se volvió que estaba hablando contigo. O sea, ¿cuál es tu incertidumbre? Cuando hablan de incertidumbre, que si en Estados Unidos, que si la inflación, la discusión es que si la inflación va a ser del 2% o del 3%. Y entraron en pánico. Digo, esta gente tiene 3000%, como hemos tenido nosotros, y le da algo. Se muere. Entonces, quiere decir que nosotros hemos desarrollado unas habilidades y competencias que no tiene ninguna otra parte del mundo. Donde estamos fallando es en la parte tecnológica y en la parte de formación. Pero en la parte de nosotros relacionarnos con nuestra gente, en la parte de hacer empatía con nuestra gente, tenemos que decirlo con orgullo que somos campeones. Claro, lamentablemente las empresas que han logrado sobrevivir, pero allí nosotros tenemos una fortaleza que no tienen otras empresas. Entonces tenemos que buscar ahora qué nos está faltando. Y nos está faltando es la tecnología, nos está faltando la formación. Porque esa combinación entre lo científico y lo humano que nosotros tenemos, sin lugar a dudas, nos va a hacer que podamos aprovechar ese mejor porvenir, que estoy de acuerdo, yo no tengo dudas que va a llegar. Algunas sugerencias muy rápidamente relacionadas con lo que es el flujo de caja, hablando de poner el foco en lo corto, que es, bueno, que necesitamos información en tiempo real, que necesitamos trabajar más distinto. Bueno, tenemos que apoyarlo en la tecnología, porque si tu competidor lo hace y tú no lo haces, cuando tú vengas a tomar la decisión ya es muy tarde. Entonces, son enfoques que debemos hacer. Muy rápidamente, 5 preguntas que nos deberíamos estar haciendo en este momento. La primera pregunta, ¿cuánto va a durar la pandemia? Ese cuadro lo presentamos el año pasado, y cuando tú decías hay que trabajar como un escenario de que la pandemia puede llegar hasta el 2022, a mí más de una vez me llamaron loco. Digo, pero ponle, dale un porcentaje, dale 5, dale 10%. ¿Qué está pasando? Que en la medida en que el tiempo transcurre, el escenario pesimista, que era que se extendiese hasta el 2022, es el más probable. Es el más probable. ¿Y por qué es importante eso? Porque eso viene unido a la siguiente pregunta. ¿En qué sector estás tú? Tú estás en un sector campeón, tú estás en un sector ganador, en un sector afectado, en un sector muy afectado o un sector perdedor. ¿Quiénes están claramente en los sectores ganadores? Bueno, los delivery, las empresas de tecnología, las empresas que han logrado hacer telemedicina, teletrabajo. ¿Quiénes están en los sectores perdedores? Los centros comerciales, el turismo, el que se dedica a las aerolíneas. Entonces tú tienes que identificarte, porque insisto, es una crisis asimétrica, no a todo el mundo le está afectando igual. La tercera pregunta, ¿cuál es tu grado de digitalización? ¿Tú eres un campeón digital o tú eres un novato digital? Y entonces tú vas a hacer tu gráfico, porque resulta que si tú estás en el sector ganador, tú estás en un sector ganador y la pandemia se va a extender mucho tiempo, aunque suene contradictorio y duro, a ti te favorece. Y si adicionalmente tú eres un campeón digital, más todavía. O sea, tú eres campeón digital, se prolonga la pandemia, tú estás aprovechando y le estás quitando mercado a tu competidor que no es digital y que, porque no el simple hecho de que estés en el sector ganador, te hace ganador automáticamente. Tú tienes que ver cuál es tu grado de digitalización, pero también tienes que hacerte la cuarta pregunta, que es, ¿cuál es tu caja de herramientas? Tú te vas a voltear y vas a buscar tu caja de herramientas y tú dices, yo tengo una buena marca, yo tengo una buena logística, yo tengo una buena gerencia. Eso es tu caja de herramientas. ¿Cuál es la caja de herramientas que tú cuentas? Porque si tú estás en un sector perdedor, la pandemia se extiende, eres un novato digital y no tienes y no tienes nada, tu caja de herramientas, cierre. No hay nada que pensar, cierre. Pero tú incluso estando en el sector perdedor, tú tienes una buena caja de herramientas. Sigue invirtiendo. Y más si estás en el sector ganador, no tienes que pensar nada. Entonces,
Hay que hacer ese análisis, pero además de esas 4 preguntas, para mí la pregunta fundamental es la quinta, que es, ¿tú tienes cultura ganadora o cultura perdedora? Tú como individuo, tú como emprendedor, tú como empresa. ¿Tu empresa está esperando a que las cosas pasen, a que esto pase, o tú estás haciendo que las cosas pasen? Si tú estás haciendo que las cosas pasen, bueno, tú estás construyendo futuro, tú tienes mayores posibilidades de éxito. Cuando uno analiza en el tiempo quiénes son las empresas que están logrando sobrevivir, las que tienen cultura ganadora, las que dicen yo salgo a ganar ese juego por más difícil que sea. Este juego es difícil. Y eso arranca desde la dirección. Cuando tú vas a una empresa y te consigues que la dirección te dice aquí no hay nada que hacer, pues apaga la luz y vamos. Porque si ese es el mensaje que tú estás transmitiendo. Ustedes imagínense un entrenador diciéndole a sus jugadores, yo creo que este juego lo perdemos. Ay, vida. No, este juego lo vamos a ganar. No, pero es que nunca le hemos ganado a ese equipo. Bueno, de eso se trata. Si le logras ganar, vas a pasar la historia. Ese es el reto. Claro que el juego es difícil, pero tú tienes que ponerle pasión para ganar ese juego. ¿Cuántas veces hemos visto un partido de tenis que dura horas y horas y horas y el que perdió se merece el respeto? De eso se trata. Que nadie vaya a decir que este juego lo perdimos porque nosotros no le pusimos pasión. Que lo vamos a ganar. Que lo vamos a ganar. Pero es que en el otro escenario, que nadie diga que este juego se perdió por nosotros. Y eso es lo que está haciendo el sector empresarial. Está jugando a un juego que es difícil, que es complicado, que te cambian las reglas del juego, que cuando lo vas ganando te cambian al referee, que te mueven la portería de un lado para el otro, que las franelas se las cambian y entonces no eran 90 minutos, ahora son 160. Pero bueno, vamos a seguir insistiendo, porque por eso somos longánimos. Perseverancia en las adversidades. En la medida que tengamos eso, ese mejor porvenir, lo vamos a vivir y lo vamos a disfrutar. Como le comentaba, hay algo claro. Nosotros tenemos que en estos procesos de transformación digital, que es más que digital, es cultural, con esa cultura ganadora, en la medida que nosotros logremos eso, y sin lugar a dudas que tenemos que ir a un proceso, como llaman los anglosajones, de upskilling y reskilling, que es de formación, ahí no hay duda, ahí no hay incertidumbre. Si usted no hace eso, está muerto. Tiene que prepararse, tiene que estudiar. Acuérdense, el nuevo acude. Hay que incorporarlo en las organizaciones, hay que incorporarlo en todos los niveles. Y ya para ir finalizando, yo desde hace algunos años vengo hablando de las 5 F. La primera es foco en lo importante. No podemos estar dispersos. ¿Qué es lo importante de mi organización? La siguiente es fuga de talento. Tenemos que evitar la fuga de talento. Y eso es todo el mundo. Que tenga un pequeño comercio, que son 2 o 3 personas, y hay aquí una persona que es clave, no la puedes perder. Tienes que sentarse con ella, ver cuáles son sus preocupaciones, hacer todo lo posible por retener a ese talento. Flujo de caja. ¿Qué les voy a comentar del flujo de caja que ustedes no sepan? Multimonedas, bolívares, dólares, criptomonedas, pero hay que gerenciar. Las fortalezas. ¿Cuáles son tus fortalezas para superar esta crisis? Mis fortalezas no necesariamente son las mismas que ustedes. Cada quien tiene que identificar su propia fortaleza. El ser humano, y eso luego lo trasladamos a las empresas, normalmente a veces nos focalizamos más en las debilidades que en las fortalezas. Entonces tú tienes un hijo y entonces saca 20 en matemáticas y saca 10 en literatura. ¿Dónde le ponemos el profesor? Ya muchos me han escuchado la anécdota. ¿Dónde le ponemos el profesor la mayoría? En literatura. ¿Para qué? Para que sea menos mediocre. Porque allí no está Cervantes. El de 10 te va a subir a 12. No, tienes que ponérselo en matemáticas que sacó los 20 puntos. Eso es lo que a él le gusta. Si luego tienes más dinero, bueno, perfecto, pónselo en literatura. Pero si tú solamente tienes $20 para pagarle a un profesor, tienes que pagárselo en matemáticas. Entonces igual ocurre en las empresas. Tú tienes que identificar en qué eres tú bueno. Tú sabes si queremos estar en todo. Y entonces lo que estamos buscando es ser mediocres en ciertas cosas que no y distraemos donde debemos poner el foco. Pero la F es fundamental. La última, y no por eso es la menos, sino que es la fundamental, es el futuro. Es la F del futuro. Claro, aquí hay mucha gente que me ha dicho, oye, pero ¿por qué no le incorpora fe? Bueno, está bien, también le podemos poner la F de fe. Vale. Y hay otra también por ahí que no la voy a decir. Esto. Pero
Pero esto puede servirnos de guía. O sea, yo sé que es compleja la situación y muy rápidamente cada quien tiene que hacer su propia lista. Vamos a darle en aras del tiempo. Esto es simplemente una lista de las cosas que pueden ser poco importantes. Igualmente en el caso del flujo de lo que es la fuga de talento, ¿qué cosas deberíamos estar haciendo allí? Ustedes van a tener acceso a la presentación. En el caso del flujo de caja, también cuáles son esos aspectos fundamentales. En el caso de las fortalezas, identificar cuáles son mis fortalezas. Por cierto, que hablar de las glorias pasadas no es ninguna fortaleza. A veces no conseguimos, no, porque yo en el pasado. No. O sea, eso más bien te entorpece y lo que funcionó en el pasado no necesariamente funcione hacia adelante. Entonces, bueno, allí un mensaje que quiero. Nosotros no elegimos esta pandemia. La mayoría de los que estamos acá no elegimos el sistema de gobierno que tenemos actualmente. Eso nosotros no lo podemos gerenciar. O sea, eso no lo podemos evitar. Yo no puedo evitar el que me corten la luz, pero yo sí puedo gerenciar comprarme una planta. Entonces hay que identificar qué puedo gerenciar de lo que no puedo gerenciar. El que haya venido la pandemia tampoco depende de nosotros, pero sí depende cómo yo lo gestiono. Eso sí está en nuestras manos. Entonces tenemos que ver cómo yo respondo a ese entorno. Respondo con simplemente como lo hay, entro en un estado de angustia, de ansiedad, o respondo con entusiasmo, o respondo con motivación. Eso sí depende de nosotros. Y tomemos conciencia de que estamos viviendo un momento histórico que dentro de 15, 20 años nos van a preguntar, ¿y tú qué hiciste durante la pandemia? Porque nos podrán preguntar del 2015, del 2016, y tengo que pararme un rato a ver qué hice en el 2015, en el 2016. Pero cuando nos pregunten qué hiciste en el 2020 o qué hiciste en el 2021, tú debes sentirte orgulloso de la respuesta que vayas a dar dentro de 10, 15 años. Entonces tenemos que trabajar para que esa respuesta que vamos a tener que dar en el futuro sea una respuesta adecuada. Yo hice todo lo que pude. Salimos a ganar ese juego. O simplemente nos quedamos de brazos cruzados esperando a ver qué pasaba. Muy rápidamente algunas ideas. Hay que establecer metas específicas que nos den estos grados de que estamos avanzando bien. Es importante el tema de la inteligencia emocional, como les dije anteriormente, que nosotros lo tenemos incorporado en nuestras organizaciones, así que por supuesto con lo que es el coeficiente intelectual, eso multiplica y suma con la inteligencia artificial. Pero en el futuro inmediato, la inteligencia artificial, cuando digo inteligencia artificial, estoy generalizando todo lo que tiene que ver con la tecnología, multiplica. Por lo tanto, que si en el futuro usted en inteligencia artificial tiene 0, el valor va a ser 0. Y se nos aportó el tiempo en el cual la inteligencia artificial está sumando y pronto pasará a multiplicar. Sigo con algunas ideas. El mercado es una nueva realidad, se ha achicado, los costos fijos seguimos en hiperinflación. Yo desde hace algún tiempo he hablado de un concepto que ni siquiera es hiperinflación, sino que es multiinflación. Mis amigos economistas me cayeron encima y los contadores públicos también, diciéndome que ese concepto no existe en ninguna parte. Y yo le digo, bueno, que lo que estamos viendo tampoco existe en ninguna parte. Entonces, multiinflación lo que significa es que nosotros estamos viviendo en una economía donde conviven muchas inflaciones a la vez. Entonces tú ves que un sector tiene una inflación del 10% en un mes, pero hay otro que tiene un 60%. Es decir, lo que es la inflación, el promedio, dejó de ser representativo para nosotros. Hay una dispersión muy grande por sectores. Y eso también te hace mucho más complicado gerenciar. Poner el foco en las 5 F que comentábamos, la inversión más rentable es la formación, es el adiestramiento. Cuide el talento, evite la descapitalización. La descapitalización no solamente en el sentido económico, sino que cada vez que tú pierdes un talento, estás perdiendo valor de esa organización. Talento y conocimiento lo vamos a necesitar para superar la crisis y sin lugar a dudas para un mejor porvenir. Y si su organización, su equipo y su liderazgo está en lo que les comentaba anteriormente, esperando a ver qué pasa, o es una cultura ganadora o tiene espíritu ganador, esto que es tan necesario la complejidad del momento para aprovechar las oportunidades del mejor porvenir. Eso es una foto de Caracas, nublada, que se pudiera asimilar un poco con la situación que estamos viviendo. Pero eso es temporal. Si hay algo que ocurre en Venezuela es que usted ve lloviendo, nosotros podemos estar en esta reunión, está lloviendo, salimos y ni nos enteramos que llovió.
¿Por qué? Porque despeja muy claramente. Esa que ven allí, es la Venezuela que todos queremos. La Venezuela despejada y no la Venezuela que está atravesando por una situación de lluvia, de tormenta. Esa es la Venezuela que, sin lugar a dudas, todos y cada uno de nosotros, con nuestro aporte, con nuestra formación, con nuestro eslogan de este evento, que es "Son nuevos tiempos, construyamos futuro", yo no tengo la menor duda que en la medida que grupos como el que está acá, empresarios como los que siguen trabajando en Venezuela, emprendedores como los que siguen trabajando en Venezuela, en la medida en que seamos más los que estemos en esa situación de entusiasmo, de optimismo, en esa medida el éxito será nuestro. No es fácil, vivo acá de las complicaciones que tenemos en el día a día, pero si hay algo que nos debe inspirar es esos nuevos talentos que siguen saliendo en Venezuela a pesar de todas las adversidades, y a pesar de todas las adversidades este sigue siendo un país que brinda oportunidades, pero sobre todo que tiene una calidad humana, y eso no lo decimos los que estamos acá, nos lo dicen los que se han tenido que ir, cuando le dicen "¿y qué te echas de menos?". La calidad humana. Por eso les decía al principio que a esa calidad humana, si nosotros logramos, y ese es el gran reto, sumarle tecnología a través de la preparación y de la formación, seremos lo que en algún momento fuimos, una referencia. Seremos marca Venezuela, el país al cual de otros países querían venir acá. Y esa es la ilusión y esa es la esperanza que tenemos que seguir trabajando, y en ningún momento entrar en desilusión o en desesperanza. Es un juego complicado, pero lo vamos a ganar. Muchas gracias.